Hola, buen día. Soy estudiante de la Universidad Privada Norbert Wiener de la Facultad de Farmacia y Bioquímica del noveno ciclo. Mi nombre es Díaz Caguana Lorenzo Nilser y para esta oportunidad, para el curso de Toxicología y Química Legal, les voy a presentar el tema de factores que modifican la toxicidad. El curso está a cargo del doctor, toxicólogo y químico farmacéutico Lizano Gutiérrez. Bueno, ahora para iniciar la exposición voy a brindar una pequeña introducción del tema. Las personas están expuestas a una gran variedad de sustancias naturales y otras fabricadas por el hombre, y estas circunstancias de estas exposiciones causan efectos adversos en la salud, que varían desde cambios biológicos casi imperceptibles hasta la muerte. La toxicidad de una sustancia depende de muchos factores. Bueno, y hablando de la toxicología, en sus generalidades, vamos a hablar de... le voy a brindar una pequeña introducción de la toxicología, ¿no? Bueno, en este caso, la toxicología estudia la naturaleza, el mecanismo de acción tóxica de agentes físicos y de sustancias químicas capaces de producir alteraciones patológicas en los seres humanos o en los seres vivos. Identifica también y cuantifica los efectos adversos asociados a la exposición de agentes tóxicos. También interviene en esta definición la evaluación cuantitativa de la severidad y frecuencia de estos efectos en la relación con la exposición de los organismos vivos. También estudia los procedimientos para detectar, identificar y valorar el grado de toxicidad. Bueno, la toxicología estudia la interacción entre las sustancias químicas y los sistemas biológicos con el objetivo de determinar cuantitativamente el daño potencial que resulta en efectos adversos a organismos vivos. La toxicología presenta un amplio campo de acción, la investigación básica sobre el mecanismo de acción de los agentes tóxicos y sustancias químicas empleadas en la medicina diagnóstica, en la industria de alimentos, en la agricultura, en la industria química, componentes e intermediarios plásticos, entre otros. Además, el toxicólogo participa en la determinación de los límites de exposición seguros tendientes a la elaboración e interpretación de pruebas normalizadas para determinar las propiedades tóxicas de los agentes. En conclusión, el principal objetivo de la toxicología es determinar el potencial del daño al organismo y su impacto en algunos casos de exploración al hombre. Por ello, un tóxico de cualquier agente, ya sea físico o químico, puede producir algún efecto nocivo sobre un ser vivo, alterando sus equilibrios vitales, y se utiliza el término tóxico a los agentes cuyo origen deviene de la actividad antropogénica o de subproductos. Y para este caso del término toxina, se refiere a las sustancias tóxicas que son producidas por el sistema biológico, tales como las plantas, animales, hongos y bacterias. Una diferencia se establece con el concepto de veneno, la cual es la sustancia empleada de forma intencional. Bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva, vamos a valorar uno de los puntos muy considerados de esta exposición, que son los factores que modifican la toxicidad. ¿Y qué se relaciona a esto? Vamos a explicar. Ahora, la magnitud de la respuesta tóxica en un organismo determinado depende de la exposición. ¿A qué exposición? A la dosis, tiempo, ruta y la vía de exposición, y de factores relacionados con las características del organismo expuesto, ya sea del medio ambiente y de la sustancia misma. Para esto, la intensidad de toda reacción químico-biológico y por tanto tóxica depende de, vamos a ver, tres puntos. En este caso, la capacidad del tóxico de atravesar las barreras biológicas y llegar a los receptores sin sufrir destrucción metabólica o eliminación. Siguiente, la dosis y por tanto la concentración del tóxico libre y acción a nivel de receptor.
Y siguiente serían las condiciones de este sitio de acción, que sería el receptor, la enzima y el cotransportador. Bueno, ahora en esta diapositiva vamos a evaluar los factores que modifican la toxicidad. ¿Cuáles son esos factores? Uno de ellos son los factores que dependen del medio ambiente, ya sea exógeno o físico, también los factores que dependen del individuo y también los factores derivados de las condiciones de la absorción. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. En el caso de los factores que dependen del medio ambiente, estos influyen sobre la farmacocinética de muchas sustancias, por diversas razones, como desequilibrio sobre el sistema nervioso central, que producen frentes iónicos y se originan en los cambios de tiempo, y también la influencia del ruido sobre la respuesta tóxica. Sí, vamos a explicar cada uno de estos puntos, pero vamos a tener en cuenta algo muy importante, que son las condiciones climáticas y meteorológicas. Estas influyen sobre la farmacocinética de muchas sustancias por diversas razones y que pueden traer desequilibrios sobre el sistema nervioso central, así como les había comentado. Ahora, vamos a explicar cada uno de estos puntos que dan los factores que dependen del medio ambiente. Uno de ellos sería el ruido sobre una respuesta tóxica. Explicamos. Ha sido definida como sonido molesto o no deseado, a pesar de que en la actualidad muchos parecen disfrutar de él. Al ser un movimiento vibratorio que alcanza las estructuras internas del oído, favorece el contacto de las mismas con la linfa y las sustancias que en ella pueden estar disueltas. De esta forma se incrementa localmente el efecto de las sustancias tóxicas para dichas estructuras. El siguiente punto sería la actividad lumínica. ¿Cómo sería eso? Vamos a explicar. La acción química de la luz, actinismo, se manifiesta también en los procesos tóxicos. Así, por ejemplo, en el verano se intensifican determinados trastornos tóxicos. Por ejemplo, el saturnismo. ¿Y qué es saturnismo? Se denomina al plumbosis o al envenenamiento que produce el plomo cuando entra al cuerpo, el cuerpo humano. Se denomina así debido a que antiguamente los alquimistas lo llamamos Saturno a dicho elemento químico. Siguiendo con la exposición sería y la exposición corporal a la luz, que puede dar lugar a reacciones de hipersensibilidad que podrían ser fotoalérgicas o fototóxicas, como es el caso de las tetraciclinas, aminas y aminas aromáticas, entre otros fármacos. La mayor incidencia de tumores en la piel y que puede ocasionar en animales, también que reciban carcinógenos, es mayor cuanta más luz incide para este caso. Ahora, el siguiente punto sería la temperatura ambiental y cómo afecta sobre los factores de la toxicidad del medio ambiente. Ahora explicamos. Afecta la toxicidad de las sustancias no solo porque aumenta la velocidad de las reacciones químicas, sino también porque favorece la vasodilatación cutánea y con ello altera el volumen de la sangre circulante y en consecuencia la cantidad del tóxico que llega a los receptores. Los cambios de temperatura ambiental influyen también en la severidad, duración y naturaleza de los efectos tóxicos, además de las funciones corporales y los procesos tóxico-cinéticos y los procesos tóxico-dinámicos. Bueno, para ello, la temperatura ambiental influye en la severidad, duración y naturaleza de los efectos tóxicos. ¿Cómo? Vamos a explicar unos puntos. La respuesta más común se representa por una forma en una tabla de una menor toxicidad que se presenta a una temperatura media. También se podría representar con un segundo modelo de una respuesta lineal con una mayor toxicidad al aumentar la temperatura. Y además, la toxicidad se mantiene durante un rango de temperatura después de variar un valor de incrementación lineal. Bueno, ahora, la temperatura también influye en la duración de los efectos tóxicos, como el sueño inducido por barbitúricos. Se acorta cuando la temperatura sube a unos 26 grados centígrados, por ejemplo. También modifica la naturaleza del efecto tóxico, en este caso de la clorpromacina, que es a 20 a 25 grados centígrados y produce depresión en el sistema nervioso y ataxia. Además,
a más de 30 grados centígrados produce nerviosismo, convulsiones y muertes. Para este caso. Ahora, con el siguiente punto sería la presión atmosférica y cómo afecta. Ahora lo explicamos. Es también otro factor modificante. Según la ley de Dalton y Henry, la presión atmosférica o el ambiente en el que se halle el sujeto influirá en la absorción de los gases y vapores y en la eliminación por vía pulmonar. También en medios biológicos es proporcional a la presión, de manera que la interacción de los tóxicos con sus receptores es más intensa al aumentar la presión. Por ejemplo, los individuos que ingieren bebidas alcohólicas en estaciones notan mayor grado de embriaguez al descender a una base. Eh, y también las relaciones entre la farmacodinamia y el ritmo circadiano. Influye a través de las variaciones de los niveles hemáticos de las hormonas durante el día o en el transcurso del año. Ahora, el punto que vamos a tocar es el ruido. Ha sido definido como un sonido molesto, no deseado, a pesar de que en la actualidad muchos parecen disfrutar de él. Al ser un movimiento vibratorio que alcanza las estructuras internas del oído, favorece el contacto de las mismas con la linfa y las sustancias que en ella pueden estar disueltas. De esta forma se incrementa localmente el efecto de las sustancias tóxicas para dichas estructuras. Ahora, en el punto de ciclos biológicos, vamos a explicar que es el tema de interés actual, el conocimiento de las relaciones de la farmacodinamia y el ritmo circadiano, o ciclo horario, que influye a través de las variaciones de los niveles hemáticos de las hormonas durante el día o en el transcurso del año. Se sabe que la mayoría de las plantas y animales muestran variaciones periódicas en muchas de sus funciones. En el caso de los animales, la regulación de este reloj biológico reside en el sistema límbico y el ritmo se encuentra alterado en los individuos con enfermedades hipotalámicas y del lóbulo temporal. El más conocido de los mecanismos relacionados con las variaciones cíclicas de las hormonas se refiere a las hormonas sexuales y se sabe la influencia de estas en la síntesis proteica y por tanto enzimas. Ahora, para los factores que dependen del medio ambiente, tenemos dos tablas. Vamos a explicar brevemente una de las tablas. En este caso, la tabla de los efectos de la temperatura, se hizo un estudio en ratas y vamos a ver que tenemos un grupo A, un grupo B y un grupo C. Dentro de los grupos hay una cantidad de fármacos que están expuestas en ese estudio de las ratas a ciertas temperaturas. Y además tenemos una tabla sobre medicamentos ototóxicos que van a producir, que van a hacer más influencia en el daño del oído por ruido también. Que serían uno de ellos los aminoglucósidos parenterales, los AINES, el cisplatino, la quinina, los salicilatos y muchos medicamentos. Además sería la eritromicina a dosis altas. Bueno, ahora como cambiando de tema, serían los factores que dependen del individuo para factores que modifican la toxicidad. ¿Y cómo es esto? A la respuesta tóxica puede variar de un organismo a otro. Los factores relacionados con el organismo receptor que tienen influencia sobre la toxicidad de una sustancia pueden ser genéticos en el caso de la especie, cepa, sexo o individuo, o también fisiológicas como puede ser el embarazo, la edad, el estado nutricio, el estado hormonal y el estado de salud. Vamos a explicar cada uno de los factores que dependen del individuo. Vamos a iniciar con la especie. ¿Cómo es eso? Vamos a explicar ahora. Vamos a explicar brevemente que desde la antigüedad se conoce que algunos animales, ya sea el caracol, el conejo y el cobayo, no se intoxican por comer belladona. Es un ejemplo. Ni la cabra con cicuta, debido a que posee una enzima hidrolasa que destruye este alcaloide. Bueno, y también vamos a dar el ejemplo de que el cerdo soporta dosis elevadas de arsénico, antimonio y órganos clorados, porque almacena en su gran panículo adiposo. Los perros carecen de N-acetiltransferasa, por lo que son incapaces de acetilar las aminas aromáticas.
para en el caso de animales. Ese sería un ejemplo del tipo de especie. Ahora, para el punto de la raza, vamos a explicar. En general, la raza es más resistente a la mayoría de los venenos. Ejemplo, la instalación de atropina o adrenalina en el saco conjuntival no les produce midriasis. Esto ocurre también entre los animales, por lo que las investigaciones sobre toxicología experimental deben realizarse siempre con razas de animales concretas y procedentes de la misma cepa. Para este tipo, en los factores que dependen del individuo. Para este caso, la raza. Ahora vamos a ver en la parte del sexo, cómo afecta. Bueno, ahora, las hormonas sexuales desempeñan un importante papel en el metabolismo de los tóxicos, porque favorecen la síntesis de diferentes enzimas metabólicas. En general, para en el caso de las ratas macho, metabolizan los xenobióticos más rápidamente que las hembras. Sin embargo, son más susceptibles al daño hepático, producido por ejemplo, el cloroformo, debido al efecto de la testosterona sobre la actividad microsomal hepática. Para, para el caso de la edad, el niño pequeño presenta importantes diferencias toxicocinéticas con respecto al adulto. Estas diferencias afectan a la absorción, a la distribución, al metabolismo y en consecuencia los volúmenes de distribución se modifican, ya sea como aumentan para los compuestos liposolubles y disminuyen para los hidrosolubles, por lo que la concentración en plasma de estos compuestos será menor y mayor, respectivamente para cada uno de ellos. Con relación al sujeto joven, en cuanto a la eliminación, ¿ya? Hay que tener en cuenta que con la edad disminuye el flujo renal y la filtración glomerular. Esto se agrava sin coincidencia determinados trastornos. Bueno, esto se agrava Esto se agrava si coinciden determinados trastornos también, como insuficiencia cardíaca, hipotensión y patologías renales, en cuyo caso se prolonga la vida media de los fármacos y tóxicos en los ancianos. Con respecto al metabolismo, la disminución del flujo sanguíneo hepático, así como la masa hepática, en teoría, podría afectar la capacidad metabolizadora del anciano sano. Se ha comprobado también que el anciano tiene disminuido los procesos de glucoronoconjugación. Por otro lado, en el ejemplo de las ratas viejas presentan un deterioro de la actividad enzimática por disminución del citocromo P450. Ahora, el punto que vamos a tocar es la idiosincrasia. ¿Y cómo es esto? Constituye la diferencia de la reacción individual a los xenobióticos debido a causas genéticas o adquiridas. Según esta predisposición individual, un individuo podrá ser más o menos sensible a algunos tóxicos. Es el caso del fabismo, déficit congénito de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o hipertermia maligna, reacción tóxica al alotano. Entre las causas adquiridas destacan los estados de hipersensibilidad, ya sea alergias a los tóxicos tras un proceso de sensibilización, y las reacciones de hiposensibilidad, carácter metabólico o por fenómenos de tolerancia. Todas estas cuestiones son objeto de la toxicogenética. Ahora, para el caso de las patologías y o enfermedades, sería que la insuficiencia hepática reduce la capacidad detoxificadora de los individuos. La insuficiencia renal prolonga la vida media de eliminación del tóxico. La fatiga produce una baja de defensas y una mayor competencia entre la eliminación de residuos metabólicos con la de los tóxicos. El embarazo también conlleva a unas alteraciones metabólicas que también incrementan el riesgo tóxico. Ahora, para la situación psicosocial sería la predisposición psíquica es una situación que también influye sobre las diferentes formas de reaccionar ante los tóxicos. Esta variable es muy evidente en las intoxicaciones voluntarias, ya sea drogadicción y suicidio. Bueno, ahora para los factores que modifica, dependiente del individuo, ahora tengo una tabla que depende de la edad, por ejemplo, entre niños y ancianos.
Y estos factores serían la absorción, distribución y metabolismo. Por ejemplo, para la absorción en niños, el vaciamiento gástrico es más lento y su mucosa es más permeable. Pero para los ancianos hay menor motilidad intestinal. Para el caso de la distribución, por ejemplo, hay una mayor proporción de agua corporal en niños y para los ancianos tiene una menor porción corporal de agua. Para en el caso del metabolismo, para niños, los procesos metabólicos no desarrollados hasta las 8 semanas. En los ancianos se pierde la defensa a antioxidantes. Y tengo una siguiente tabla que serían las características que podemos visualizar en la tabla. Serían las características que distinguen la respuesta tóxica, idiosincrásica y alergias. Como un ejemplo, y tenemos los puntos de características, respuesta tóxica, reacción idiosincrásica y reacción alérgica. Por ejemplo, la incidencia según la población afectada. Para una respuesta tóxica sería todos con suficientemente dosis. Para una reacción o respuesta idiosincrásica sería solo a los genéticamente predispuestos. Y para una reacción alérgica sería variable según la sustancia o el tipo de sustancia. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que serían los factores derivados de la condición de absorción, que entre ellas está la vía de absorción, la concentración del tóxico y dosis administrada, la velocidad de administración y coincidencia con otros fármacos. Ahora vamos a explicar la vía de absorción. Por orden de menor a mayor, la velocidad de absorción tenemos las siguientes vías, que sería la intravenosa, la respiratoria, rectal, digestiva y cutánea. A mayor velocidad de absorción se distingue mayor concentración en sangre y por tanto mayor probabilidad de interacción con los receptores. En el caso de la vía digestiva, la variabilidad es enorme, ya que depende de diversos factores. Puede ser el estado de represión gástrica, vaciamiento gástrico, también la posibilidad del tóxico que sea hidrolizado por acción del jugo gástrico. En el siguiente punto, que sería la concentración del tóxico y dosis administrada, tenemos que cuando mayor sea la concentración del tóxico en el medio de absorción, mayor será la toxicidad, debido a una mayor velocidad de absorción. En el caso de la sustancia cáustica, el efecto es obvio. Por otro lado, en las intoxicaciones agudas por dosis altas, se puede sobrepasar la capacidad de algunos mecanismos cinéticos, primarios o normales, dando lugar a la participación de otros mecanismos secundarios, ya sea la saturación de procesos de eliminación y deficiencia de metabolitos esenciales. Siguiendo, para el punto de la velocidad de administración, tenemos sobre la toxicidad influye también el medio o vehículo en el que el tóxico está disuelto, ya sea su naturaleza química y su estado físico. En definitiva, la absorción depende de la velocidad con la que se administra el tóxico. El mejor ejemplo lo tenemos en que en estas sucesivas ingestiones de bebidas alcohólicas embriagan más que si las liberaciones se distancian en el tiempo, se podría decir. En la absorción por vía pulmonar, la velocidad de inhalación está condicionada por el estado de reposo o por el ejercicio del sujeto, ya sea que repercute en su ritmo o volumen respiratorio. Para el último punto para este caso, serían las condiciones con otros fármacos. ¿Y cómo sería eso? La administración simultánea de varios fármacos o tóxicos puede producir a modificaciones tóxico-cinéticas o interacciones de sus actividades, ya sea en sinergismo, potenciación, antagonismo o en otros casos. En este sentido, también influyen los fenómenos de inducción o inhibición enzimática. Ahora, vamos a explicar unas tablas que tengo. Serían, o unas imágenes. La interacción entre sustancias. Claro, teniendo en cuenta las condiciones con otros fármacos. Vamos a ver una interacción a nivel de receptor que tiene que ver con la adición, sinergia, potenciación y antagonismo. Y en la adición, ¿cómo podría ser? El efecto combinado de dos compuestos es igual a la suma del efecto de cada agente por separado. Por ejemplo, 2 más 8 igual a 10, ya sea de dos fármacos o de dos compuestos diferentes.
Para la sinergia, la combinación de estos dos compuestos da lugar a un efecto superior a lo que se esperaría por la suma de los efectos de ambos compuestos, ya sea 2 más 8 igual a 21. Para la potenciación, una sustancia que carece de efecto tóxico causa un aumento en la toxicidad de un agente que sí es tóxico. Por ejemplo, 0 más 8 igual a 15. En el caso de antagonismo, una sustancia obstaculiza la acción de otra, ya sea 4 más menos 4 es igual a 0. Ahora, vamos a ver la interacción dependiente de cada uno de ellos. ¿Y cómo sería? Se podría decir una interacción tóxico-cinética. Acá tenemos la interacción de absorción oral, la interacción en el intestino, la interacción de distribución y biotransformación y la interacción en la excreción. Para la interacción de absorción oral tenemos una velocidad de vaciamiento gástrico y también tenemos para la interacción en el intestino, tenemos una interacción en el intestino, ya sea por ejemplo de tetraciclinas más magnesio o calcio o fierro o zinc, que da lugar a una menor absorción por formación de complejos insolubles. Y también para eso tenemos que la variación del pH, ya sea con isoniazida más antiácidos, da lugar a una absorción retrasada. Para el caso de la interacción de distribución y biotransformación, tenemos que la interacción de la distribución, unión a proteínas plasmáticas, ya sea con sustancias con gran afinidad a las proteínas plasmáticas que se desplazan a otras. Y también tenemos la interacción de la biotransformación, que son dietas ricas en proteínas, aumentan el metabolismo hepático y hay una restricción proteica que lo disminuye. Y también la inducción incrementa la actividad e inhibición que bloquea la actividad enzimática. Para el caso de las interacciones en la excreción, tenemos que sea por la vía renal y biliar. En este caso da que los sistemas comunes por varios tóxicos se producen bloqueo. Para la vía intestinal, los laxantes y aceleradores reducen la absorción. Y también que los productos que producen estreñimiento, por ende sedantes, aumentan la posibilidad de absorción. Bueno, ahora vamos a tocar un punto muy importante, que sería la cronotoxicología. ¿Y cuál es ese tema? Es el momento de exposición al agente tóxico y es muy importante para medir su intensidad. Para el ritmo circadiano hay cambios físicos, mentales y conductuales y que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo. Por ejemplo, para dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo del ritmo circadiano relacionado con la luz, alondra. Eh, Así se dan las diferentes características que pueden influir en nuestro cuerpo. Entre ellos está la variación en la temperatura corporal, las variaciones en la presión arterial máxima de 7 horas mínimo a las 24 horas. También sería la actividad cardíaca y respiratoria máxima de 7 horas y mínimas a las 24 horas. Y también la síntesis de hormonas, ya sea los corticoides, máximo a las 6 horas. Y también tenemos la concentración de iones y actividad enzimática. Los ejemplos en animales serían que las cucarachas son sensibles al cianuro, mínima al amanecer y máxima al oscurecer. En los ratones, la mortalidad a la misma dosis sería mayor al amanecer que al atardecer. Para los ratones también, la resistencia a la toxicidad del níquel durante la fase oscura y al cromo durante la fase de luz. Los roedores, el alotano es más tóxico a las 20 horas que al mediodía. Ese caso para el ejemplo de animales. Y para el ejemplo en humanos sería que los alérgenos producen una mayor liberación de histamina y de respuesta alérgica a las 23 horas y mínima a las 11 horas. Para el alcohol, la mayor afectación alcohólica entre las 20 y 10 horas. Para las anfetaminas se excretan más rápido por la mañana. Y para el ácido acetilsalicílico se excreta más rápido si se toma a las 19 horas. Bueno, por mi parte, eso es todo. Gracias por la atención brindada y hasta luego.
Gracias.